hecho prácticamente de determinar las cosas que nosotros teníamos que hacer, lo que teníamos que seguir y cómo nosotros nos teníamos que dirigir. Es tan sencillo como eso. Pero, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no queremos seguir lo que Yeshua dijo que hiciéramos? Y hemos decidido hacer lo que nosotros queremos. Lo mismo que aparece en Jueces. Cada quien hace lo que mejor le parece. ¿Cuál es la doctrina de la congregación? ¿Saben cuál es la doctrina de la congregación? Hermanos, ¿saben cuál es la doctrina de la congregación? Hebreos 6. Hebreos 6 del 1 al 3 dice: por eso, dejando la enseñanza elementales acerca del Mesías, avancemos hacia la perfección, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, de la fe en el Mesías, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la restauración de los muertos y del juicio eterno. Esa es nuestra doctrina. Arrepentimiento, bautismo, imposición de manos, dejando atrás las obras que nos llevan a la muerte, la restauración de todas las cosas. Esa es la doctrina nuestra. Eso es lo que se predica. Pero, ¿qué hay con todas esas enseñanzas sobre la multitud mixta? ¿Qué hay todas esas enseñanzas sobre ahorita el libro de los Jueces? Son cosas que nos ayudan a permanecer en esa doctrina, de no caer en las obras muertas. No tener que arrepentirnos por cosas que ya nos arrepentimos en el pasado, sino dice que siguiendo adelante hacia la perfección, hacia la justificación a través del Yeshua, el Mashiach. ¿Cuántas doctrinas hay en el mundo? Hermano Grady, que le gusta la estadística. No tengo el dato, pero son miles. Hay un montón, pero hay cientos, centenares, miles, como dice el hermano Grady, de religiones que se toman, ¿saben de dónde? Del mismo texto bíblico que nosotros leemos. Llámese Reina Valera, llámese King James, pero hay tantos y cientos de religiones que se toman del mismo texto bíblico. La pregunta es, ¿por qué? El texto es claro, pero es lo que hablábamos en Jueces 21-25. Cada quien está tomando un poquito de aquí y lo mezcla con su propio razonamiento. Toman otro poquito de aquí y lo mezclo con mis propios sentimientos. Y al final tenemos un montón de religiones, doctrinas falsas, que prácticamente lo que hacen es causar un problema. En un momento, cuando nosotros hablábamos sobre el tema del kibutz, de la comunidad y todas esas cosas, yo miraba al hermano Grada así como que medio preocupadón. Dice, este hermano ya no me está gustando cómo suena. Pero mediante uno viene estudiando todo esto, uno se da cuenta de que hay temores que son reales. Y reales porque hemos estado rodeados de tanta falsedad que ahora nos cuesta creer en algo que el Eterno nos quiere mover. Yo entiendo que el hermano miró muchos documentales de gente que empezaba así, diciendo apartémonos del mundo, y después terminaban matándose todos. Dice, hermano, me descubrió, dice. Pero realmente es así, hay tantos. Busquen, vayan a esta página de YouTube, pongan saliendo de las religiones falsas o saliendo de las sectas, y ustedes van a encontrar el mismo patrón. El mismo patrón. Pero siempre dentro del mismo patrón que ellos estaban siguiendo, ustedes van a encontrar que es lo mismo que ellos siempre han practicado. Es el engaño, es tener la superioridad de una persona por encima de todo, que maneja todo, hasta tus sentimientos, pensamientos y tus acciones. Lo que a mí me gusta de esto, honestamente, es que lo que maneja nuestro pensamiento, ideas, motivaciones, es esto. Nadie tiene que agradar, o sea, no tienen que buscar cómo agradarme a mí o agradarle al hermano Don. Sea fiel ante el Eterno y Él es el que va a descubrir lo que hay en el corazón y va a traer honra por lo que usted hace. Así de sencillo. Y esa es una de las cosas que a mí me agrada. Por otro lado, no es como que usted esté amarrado aquí. Aquí todos estamos voluntariamente. Y yo consideraría de que si alguien no está de acuerdo con lo que alguien hace aquí, honestamente, bien se puede ir.
¿Por qué? Porque realmente nadie está sometido a quedarse. Todos estamos aquí voluntariamente porque queremos que alcanzar un solo objetivo, el cual es agradar a Yahweh. Mire, aquí no es como, hermano, mire, me voy para otro lado, deme una carta de recomendación. O mire, hermano, deme una carta de bautismo, porque realmente no es que usted se está uniendo a un grupo específico, usted está haciendo pacto con Yahweh. Alguien podría decir, es una formalidad. Bien, si es por una formalidad, podemos hacer una carta de recomendación como congregación. Pero no es que usted le pertenezca a la congregación, usted le pertenece a Yahweh. Entonces, sí, es muy real, hay muchas cosas que han sucedido a nuestro alrededor que nos lastima, nos mete en miedo. Y es honesto pedirle al Eterno que nos ayude a disipar cualquier miedo, duda y temor. Así que cuando el hermano Grady me decía, hermano, pero mire que esto, yo ya sabía por dónde. Pero dice, hoy en día hay tantas doctrinas, y ya como la Torá lo menciona, son doctrinas de demonios, que hoy en día las personas están siguiendo. Con la aparición de Constantino, y no solamente con Constantino, sino que con muchos otros padres de la iglesia, uno puede ver dónde comenzó todo lo falso. Y seamos honestos, Yeshua enseñó la doctrina correcta. Sus apóstoles enseñaron la doctrina correcta. Los que vinieron después de ellos y fueron nombrados como ancianos también predicaron la doctrina correcta. ¿Dónde resultó todo? Bien lo decía Shaul. De entre medio de ustedes vendrán falsos que van a pervertir la palabra para un bien personal. Incluso y se van a cautivar a muchos y se los van a llevar y los van a desviar de la doctrina correcta. Estoy parafraseándolo. Pero es real, aún dentro de nosotros mismos es donde salen las falsas doctrinas, donde salen las rebeliones, y de la misma forma como ocurrió en aquellos tiempos con Yeshua, está ocurriendo hoy. Hoy no solo es una corriente mesiánica la que existe, hoy existen muchas corrientes mesiánicas, llámese Aliento de Elohim, llámese Hasher Hadere, creo que el camino de Hashem, llámense mesiánicos renovados en el voto nazareno. Eso me lo acabo de inventar yo. Pues, pero de pronto nos sale algo así, ¿entiendes? Hay muchas corrientes que van a venir saliendo. Y no porque vengan saliendo significa que están correctas. Lo que está correcto es la Torá. Y uno tiene que seguir y mantenerse en eso. Dice, con la aparición de Constantino se puede ver dónde comenzó lo falso y dónde la congregación de Yahweh se separa y se va a los lugares más remotos para seguir siendo fieles. Muchas de las congregaciones en el pasado buscaron lugares como las montañas para salir fuera del sistema y de la opresión, para poder seguir siendo fiel a los estándares de vida que Yeshua solicitó. Para este tiempo había confiscación, había amenazas de muerte, había muchas cosas. Todas estas cosas nacieron y fueron para forzar a los creyentes que renunciaran a su fe y tomar un nuevo estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida? Un estilo de vida falso, un estilo de vida que venía a través de el deseo, el sentimiento de los mismos líderes de aquel entonces, falsos, ¿no? Hoy en día, al igual que en aquellos tiempos pasados, están saliendo muchas personas del catolicismo, del cristianismo, de los mormones, de los testigos, de muchos lados. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Están agregándose, anexándose a corrientes mesiánicas, mezclándolos con la misma teología que tenían antes de venir al conocimiento verdadero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Corrientes mesiánicas que están haciendo amistades con congregaciones cristianas de prácticas, sabemos, no bíblicas, y están haciendo otro tipo de movimiento. Ahora usted va a mirar en las mismas iglesias cristianas, gente tocando chofares, mujeres poniéndose talit y tocando chofares, porque no, es que todos tenemos derecho. Entonces, está haciéndose una mezcolanza y siempre va dentro de lo mismo. Yo una vez platicaba con un muchacho, el muchacho de allá que tiene la tiendita de mesiánica. Él habla sobre Hashem, él anda su barba larga, él tiene muchas cosas bonitas, él vende mucho material y accesorios mesiánicos, pero él vende talit para mujeres. Porque las mujeres se pueden poner talit. De pronto mira una fotografía donde están en el Teatro Rubén Darío con
Él y otras personas, entre ellas mujeres, con talid blancos con rosados, tocando chofares arriba, así, diciendo las oraciones arónicas, mujeres. Y uno si les preguntara, pero ¿por qué hacen eso? Cuando es que, hermano, todos tenemos derecho para dar una bendición. Entonces están haciendo ese tipo de asociaciones, cristianismo, mesianismo, cristianismo, judaísmo. Entonces es la misma historia de siempre. ¿Ya? Hoy en día, al igual que en tiempos pasados, dice, están saliendo del catolicismo, del cristianismo y muchas otras religiones. Y están queriendo traer su propio pensar y actuar. Muchos proclamándose a ellos mismos como líderes sin ningún tipo de respaldo o credencial bíblica. ¿Cuál es el respaldo que usted necesita para ser un líder? Busquémoslo en la Escritura. No es porque estudie 5 años en Israel, no es porque tenga una maestría en ciencias teológicas. Eso no le da credencial, le da conocimiento si usted quiere. Pero las credenciales están prácticamente en Timoteo, en el libro de Tito, las recomendaciones de Shaul, aún el libro de Levíticos se utiliza para mirar todo lo que es el sistema de nombrar a alguien como un líder. Aún dice, estas personas están tratando de traer nuevos modelos a la fe verdadera. Es que, hermano, tenemos que hacer esto para poder hacer estas cosas. Para llegar a más gente tenemos que hacer un retiro de este lado. ¿Entienden lo que les digo? Así empezó todo el asunto de los encuentros. Un nuevo movimiento, algo nuevo para atraer a más personas. Pero realmente la Escritura menciona de que se iban a agregar a la congregación aquellos que tenían que ser salvados. Porque no es del hombre querer, dice, sino Yahweh es el que produce tanto el querer como el hacer. Así. Hoy dice, cualquiera puede escribir un libro y ponerlo a la venta. Pero ¿quién dice que todo lo que está en ese libro es correcto? Miren, este es el pensamiento que el hermano Don influye. ¿Por qué yo voy a querer leer un libro de un hombre que habla que el Mesías no es Elohim? ¿Por qué yo voy a querer leer un libro de alguien que no está guardando el Shabbat? ¿Por qué yo voy a querer leer un libro que esté basado en enseñanzas, llámese talmúdicas o cabalistas? ¿Qué de bueno puede venir ahí? Analicemos esto. Podríamos encontrar frases muy bonitas que consideremos excelentes, pero en cuanto al trasfondo, ¿qué hay? ¿Algo inspirado por el Eterno o siempre inspirado por la razón del hombre? La razón del hombre. Si alguien niega al Mesías, ¿qué de bueno puede salir de ahí? Aún menciona al Mesías en sus libros. No puede venir nada bueno. O sea, él tiene este pensamiento tan así porque quizás, y yo considero de que en cuanto a lo que es la separación de una u otra cosa, él en eso no le da tanta vuelta. Dice, esto no, esto no. Esto no, esto no. Aún creo que es más sincero. Esto lo digo de una manera personal, no me malinterpreten. ¿Se acuerdan aquel documento que nosotros estuvimos leyendo sobre la congregación subterránea? Eso no viene de una congregación mesiánica. Eso lo escribió un hombre para el tiempo del Holocausto, que era judío, practicaba el judaísmo y se convirtió al cristianismo. Pero si ustedes miran ese material, ¿me entienden? Él no conocía al Mesías, pero conoció al Mesías a través del cristianismo. Yo digo, es más honesto leer algo así que alguien que del mesianismo salta al judaísmo o del mesianismo salte al ocultismo. ¿Me entienden lo que les digo? Es más honesto algo así. Hay mucho, de hecho ustedes pueden ver mucha literatura que es muy buena. Pero bien, dice, si nosotros ponemos en un cuarto a un hindú, a un chino, a un europeo y a un americano con una Biblia, ¿qué creen que va a ocurrir? No solamente división, sino que cada uno va a tomar un poco de la Biblia de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a su propia motivación, su propio punto de vista. Pero es la misma Biblia la que engendra todo este mismo asunto. Alguien me preguntaba, hermano, pero ¿cómo hay tantas religiones habiendo una misma Biblia?
¿Será que es la Biblia la que está equivocada? No. Es el hombre. La escritura es clara, no existe el divorcio. Pero ¿por qué en las iglesias cristianas se practica el divorcio? Porque ellos lo quieren de esa manera. Pastores que ya no quieren estar con su esposa, ya tienen vista a otra, ¿sí? Tienen una buena razón para decir que eso ya no va más con el estilo de vida que nosotros tenemos que seguir. Dice hoy, como les mencionaba anteriormente, dice, hoy cualquiera puede escribir un libro y ponerlo a la venta. Hoy cualquiera puede proclamarse líder y decir cualquier cosa y la gente lo va a creer. Hoy hasta hay grupos que dicen que su liderazgo fue proclamado y revelado por ángeles. Es que se me apareció el ángel tal y me dijo que yo estaba escogido para empezar este nuevo movimiento. Así que con la autoridad que ese ángel me dio, pero el asunto está que dice la escritura que aún Satanás se viste como ángel de luz y engaña. Gálatas 1 dice que si un ángel del cielo viniera y os anunciara otro buenas nuevas de salvación, lo que hemos anunciado serán anatemas. Prueben los espíritus. Prueben los espíritus. Dice, el internet ha ayudado mucho a que esto se propague. Antes no era así. ¿Cómo era antes? Leer. Había un mentor, como Yeshua era el mentor de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles tuvieron otros discípulos que también fueron enseñados en las mismas enseñanzas de Yeshua. Esa era la forma anterior. Hoy no es así. Hoy todo el mundo va a buscar la información que desea encontrar en el internet y cada quien se alimenta de donde les parece que es mejor. ¿Qué ocurre con esto? Empieza la gente a divariar. A tomar esto, a tomar lo otro, a tomar esto. Porque realmente, seamos honestos, muchas veces solo tomamos lo que nos llama la atención. Y lo que hay veces consideramos que es demasiado pesado, lo puedo leer en otro ratito. O en otro rato le doy su vueltecita. Pero es que esto me interesa más ahora. Porque tendemos a hacer así, a escoger lo que uno quiere. Si ustedes me preguntan, en la enseñanza de la multitud mixta, uno quisiera poder incluso escoger las palabras, pero realmente está ahí, no puedes obviarlo. Entonces, dice, hoy el internet es el maestro y el discípulo es aquel que se alimenta del internet. Cuando uno quiere ser médico o un ingeniero, ¿dónde usted quiere que le enseñen? ¿Quiere que le enseñe cualquiera? Imagínese usted siendo entrenado para una cirugía por un bartender, dice. No resulta, no va a resultar. No importa, dice cuánto enseñemos sobre este asunto. En este mismo periodo estamos dominados por las personas y el pensamiento de las personas. Hoy en día el sábado lunar, el domingo como día de reposo, el alma inmortal, ir al cielo, las falsas lenguas, el rapto, la no preexistencia de Yeshua, la tierra plana. Tantas doctrinas que hoy existen, dice, por el mismo pensamiento de las personas. Juan 10 dice, mis ovejas conocen mi voz y no seguirán a otro, solamente a su pastor, Yeshua. Pero ya, empecemos dentro del libro de los jueces. Quizás no lo vamos a leer versículo por versículo, pero leamos Jueces, capítulo 4, versículo 1. Y empieza de esta manera. Después de la muerte de Ahot, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Y él los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Hatzor. El capitán de su ejército era Sisara. Y había en Hazoret Goim. Entonces los israelitas clamaron a Yahweh, porque aquel tenía 900 carros
carros errados y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En ese tiempo una mujer gobernaba a Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, solía tener su tribunal bajo una palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Bien, todos ya conocemos la historia de Débora, pero ¿cómo inicia el capítulo? Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y a causa de esto vino opresión. Si los israelitas estaban haciendo lo malo ante el Eterno, estaban haciendo lo que ellos deseaban hacer, luego nos encontramos con esta figura femenina. El problema no es que ella estuviera haciendo lo que estaba haciendo. El problema era que los mismos israelitas que se suponían, en este caso los varones, que son los encargados del liderazgo y la responsabilidad, por alguna razón no estaban en sus lugares tomando la responsabilidad. Alguien tenía que hacerlo. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Yahweh le habló a esta mujer? Sí le habló. Quizás las motivaciones de ella por agradar al Eterno eran mucho más honestas que las motivaciones de los mismos varones en servir al Eterno. Y esto es lo que ocurre. Cuando el orden se rompe, Yahweh va a utilizar a alguien para traer orden a su pueblo. Y muchas veces cuando no están los varones en representación o haciendo el trabajo que tienen que hacer, bien, alguien se va a levantar. ¿Para vergüenza de quién? Ahora, eso es así. Esto muchas veces es muy mal interpretado. ¿Por qué es mal interpretado? Porque hay veces pueden decir, hermano, ustedes son radicales, que no permiten que una mujer... Es que no es eso. Todos tenemos roles que desempeñar dentro de la congregación. Y en el caso de lo que es, mire, usted no va a mirar... Mire, el don de profecía es dado para bienestar de la congregación. Aún en el Nuevo Testamento, Casey, por favor. Aún en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar a unas damas, hijas de un varón, que eran profetisas. Porque el don de profecía está ahí. El asunto está de que por tener el don de profecía no significa que me voy a poner por encima como líder de alguien. Bien, ahora, en este caso, si uno continúa leyendo el texto o la parte donde aparece Débora, solía tener su tribunal, dice, bajo una palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los israelitas iban a ella a juicio. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te mandó a llamar Yahweh que fueras al monte Tabor y reúnas a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón? Y yo traeré a ti al arroyo a Sisón, a Sísara, jefe de los ejércitos de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barak respondió, si tú vienes conmigo, yo iré. Ella está haciendo lo correcto. Yahweh trae una revelación de profecía, él se la lleva a la persona que la tiene que hacer, y ahí no tengo más nada que ver. ¿Dónde es que está lo incorrecto? El hombre, que está más poniendo fe en lo que la mujer le está diciendo que lo que Yahweh le está manifestando, que voy a traer a este hombre para que vos lo mates. Luego dice ella, si tú vienes conmigo, dice, yo iré. Si no vienes conmigo, no iré. Ella contestó, iré contigo, pero la honra no será tuya, porque en mano de una mujer entregará Yahweh a Sísara. Y Débora se levantó y se fue a Barak a Sedes. La honra no va a ser para vos. Dice, Débora hizo lo más correcto, lo mejor que pudo en su tiempo, lo cual era algo muy difícil. Podríamos tomar este capítulo 4, donde aparece Débora, como algo bíblico para respaldar hoy el movimiento de las Déboras en las congregaciones cristianas. Así como Débora se levantó, entonces nosotros nos levantamos a conquistar todas las naciones. Sí, pero cuando usted empieza, mire, y es verdad lo que dice la hermana, pero cuando usted viene a ver el trasfondo, es sencillo. Esto lo mencionó el hermano Don en una enseñanza, yo creo que incluso está plasmado en la enseñanza el rol de la mujer en la congregación.
Dice, vergüenza debería darle a una mujer andar haciendo trabajo misionero cuando sus hijos se están perdiendo. Porque realmente es así. O sea, ¿cómo voy a decir, voy a ir a salvar al mundo y que mis hijos se pierdan? ¿O cómo voy a decir, voy a irle a hablar a las otras mujeres sobre matrimonio cuando el mismo matrimonio de ella está en quiebra? ¿O cómo voy a venir y decir, voy a poner un seminario para matrimonios cuando yo ya tengo un divorcio? Sí, pero es que eso fue en el pasado. Pero es un divorcio. O sea, no es el objetivo de Yahweh que uno se divorcie. No es que vayamos a juzgar a la persona por lo que pasó. Pero desde ahí te das cuenta de que no hay un respaldo, como dice el hermano, no hay una calificación para poder hacer esto. Debe haber un respaldo bíblico, un respaldo de testimonio en cuanto a lo que vayamos a hacer. Es así, tiene que ser así. Después dice, es absurdo tomar a Débora, a ella, como un ejemplo para predicar. Pero, ¿qué es lo que ella dijo? Israel será avergonzado, porque la gloria no va a ser traída por los líderes, sino por mano de una mujer. Entonces, eso lo tenemos en el libro de Jueces 4, ¿verdad? Leamos ahora siempre el libro de los Jueces, capítulo 9, del 1 al 6. Dice, Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y le dijo a ellos y a toda la familia del padre de su madre, os ruego que digáis a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que soy huesos vuestros y carne vuestra. Y los hermanos de su madre hablaron para él esas palabras a los de Siquem, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían, es nuestro pariente, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Berit, con los que Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que los siguieran, y fue a la casa de su padre en Ofra, y mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerobbaal, sobre una piedra. Pero quedó Yotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se reunieron los de Siquem con toda la casa de Milo, y proclamaron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece esa parte? O sea, Jueces capítulo 9, del 1 al 6, era eso. Es sencillo, miren. Esto mismo que sucede aquí, sucede hoy mismo aquí en Nicaragua. Un asesino, violador, nefasto, pero la gente lo proclama como presidente. No es lo mismo que está aquí. Miren, ¿quién quiere que lo gobierne? ¿Yo que soy de su familia o aquellos 70? No, mejor solo uno. Entonces voy y mato a aquello y después me proclaman rey. Entonces, dice, leamos ahora del mismo capítulo 9, del 23 al 29. Dice, Elohim envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los siquemitas se levantaron contra Abimelech para que el crimen contra los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos cayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que le ayudaron a asesinar a sus hermanos. Los de Siquem le pusieron acechadores en la cumbre del monte, que asaltaban a los que pasaban junto a ellos por el camino, y avisaron a Abimelech. Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hombres y se establecieron en Siquem. Y los de Siquem confiaron en él, salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron las uvas, hicieron fiestas. Después entraron en el templo de su deidad, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que le sirvamos? ¿No es hijo también de Jerobbaal? ¿Y no es Zebul su asistente?
servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, ¿por qué hemos de servirle a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Yo echaría a Abimelech y le daría y le diría: aumenta tu ejército y sal. Ahora imagínense, después de que estaban a favor de él, se vinieron en contra. No es la misma historia. Es la misma historia. Dice: verdaderamente aún en nuestro tiempo actual no hay lealtad, no hay confianza, y en un momento están con uno y en otro momento están contra uno mismo. Y lo peor, realmente lo peor en todo esto es la deslealtad, lo cual podríamos traducir en honestidad. No lo hay. Cada quien rigiéndose por sí mismos, cada quien buscando su propio provecho. Jueces, siempre el mismo capítulo 9, del 50 al 57. Dice: después Abimelech se fue a Tebes, la cercó y la tomó. En medio de esa ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y los señores de la ciudad, y cerrando las puertas tras sí, subieron al piso alto de la torre, y vino Abimelech a la torre, y en el combate llegó a la puerta para prenderle fuego, pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, le quebró el cráneo. Entonces él llamó a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer me mató. Y el escudero lo atravesó y él murió. Cuando los israelitas vieron a Abimelech muerto, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Elohim a Abimelech el mal que cometió contra su padre al matar a sus 70 hermanos. También Elohim volvió todo el mal de los hombres de Siquem sobre sus cabezas. Así se cumplió en ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. ¿Por qué nosotros tendríamos que huir de la policía si no tenemos nada que ocultar? O sea, prácticamente uno expresa de su propia conciencia. Honestamente, así es. Pero hay algo que es bien peculiar en esta parte donde dice: la mujer deja caer la piedra de molino, le quiebra la cabeza, y él estaba más preocupado para que no digan, que no quede en la historia que una mujer me mató, mejor mátame. Igual se recopiló en el texto. Hay un detalle, hermano, en esa historia que tú estás viviendo, que básicamente habla de ¿verdad? Aunque en general todo el libro de los jueces tiene que ver con alguna mujer en algún momento. Yo recuerdo que desde 1957 hasta el año 1994, todavía el 96, era casi nula la presencia de mujeres pastoras. Nosotros particularmente en la congregación tuvimos el caso de una vez que se fue el pastor y renunció, llegó una pastora que es con la que estuvimos como 14 años. Y yo recuerdo que habían 4 personas que a mí me caían en el pie porque siempre quise correrlas de la iglesia, siempre hice el propósito de correrlas, porque una de ellas me decía: yo estudié en el Instituto Teológico de Chichigalpa, ella se llama Yala Nico, ahí en David. Yo ahí estudié, hermano, pero a mí no me he entrenado ni estudié ahí para ser pastora. A mí me entrenaron solo para ser líder de otras mujeres, y ayudarles en eso. Y luego había un señor que se llamaba Arnulfo Parada. Yo le decía el hermano Topi, y me caía mal también, porque eran enemigos declarados de la pastora. Había una hermana que se llamaba Luisa Araica.
y otra, no recuerdo quién era el otro, eran 4. Y un día, en una reunión pastoral que tuvimos con la hermana, esta hermana y yo recuerdo que le digo, mire, no es correcto que usted sea pastora, porque no hay un solo texto bíblico que usted puede ser pastora, por eso no estamos de acuerdo con usted, pues la señora tenía carácter. Yo recuerdo que en cada elección pastoral ellos no votaban y ya los teníamos colorados en lista negra y todo. Eran los primeros que íbamos a mandar a la batalla si en caso hubiera uno, porque queríamos desaparecerlo. Y yo le decía a la hermana Isabel, estos cuatro, hay que darle el calor para que no vayan. Y le hacíamos la guerra silenciosamente. Siento ahí como una rebaba de la tribu de David, hermano. Sí, algo así. Y entonces resulta de que y vengo aquí a la congregación y me voy dando cuenta de que esas 4 personas tenían toda la razón del mundo. Entonces yo digo, eso se fue perdiendo y ahora hay una competencia abierta entre pastoras y pastores. Nosotros lo vimos en la misión donde estuvimos y en general en el pueblo cristiano evangélico se mide esa competencia, donde las mujeres, esta pastora de la que yo les estoy hablando, dejó su ministerio por un marido que fue su antiguo marido que nunca se casó con él, ¿verdad? Lo dejó, se cortó el pelo que le caía aquí y caminaba con la falda hasta aquí. En una ocasión fuimos a Granada, yo no sé si mi esposa me hizo recuerdo que ella llevaba sus nietecitas que estaban pequeñas y las tenía ya en un charquito largo para que ninguno de nosotros las pudiera ver que se estaban bañando. Y un hombre desnudo, no extranjero, pasó por en medio de ellos. Entonces, ella andaba ahí y yo le decía, hermano, un día te voy a ver el pantalón con el pelo corto, nunca lo van a ver, hasta las fotos tengo. Se cortó el pelo por el hombre, se puso pantalón y adelgazó. Yo cada vez que ahora pues la veo a ella, ahora ya otra vez ella retomó el ministerio y está de pastor en Chiquita, es muy amiga de nosotros, porque la conocimos de años. Pero digo yo, realmente la Torá no está equivocada cuando habla de que realmente la mujer no puede ejercer ese tipo de ministerio. Sí puede profetizar, claro. Alguien puede tener un sueño, y le decir al hermano, tuve un sueño. Y es este el sueño. Y el hermano le pedirá revelación al Eterno para ver en qué parte nos chima el sueño. Pero, o si alguien tiene una profecía o algo, yo creo que es muy válido porque está ahí. Pero ya en el tema de ministrar en otro sueño, la Torá no se equivoca cuando dice que realmente la mujer no puede ministrar desde esa situación. Puede aconsejar, puede hacer muchas cosas, pero yo lo viví eso, o sea, nadie me lo está contando. Por eso pienso que Débora tenía mucha prudencia cuando le digo, mira, vos te mandaron a llamar. Sí, no, eso es lo que dice, ¿no te mandaron a llamar? Mira, no, realmente hay muchas cosas que, al igual que estábamos viendo en el video, es la misma historia se repite. Leamos Jueces 14. Jueces 14, del 1 al 3 dice, un día Sansón descendió de Timna y vio a una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, vi en Timna una mujer filistea, os ruego que me la toméis por esposa. Sus padres le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas a tomar una esposa de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió, tómenmela porque es de mi agrado. Tómenla para mí porque es del 1 al 3. Normalmente nosotros tenemos siempre la visión de Sansón como alguien grande. Y realmente Yahweh lo bendijo mucho. De hecho, Sansón es uno de los tantos partos milagrosos que hubieron en la Escritura. Yahweh abrió la matriz de la madre de Sansón para que él pudiera nacer. Y en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, todos los que nacieron de esa manera es porque tenían una misión específica para cumplir. Miremos el caso de Elisheba.
Una mujer que ya no podía parir, Yahweh le abre la matriz, sale embarazada y nace Juan el Bautista. Miremos el caso de Abraham y Sara. Ana. Entonces, todos los nacimientos que son de esta forma son muy especiales por causa de que la mano de Yahweh está involucrada. Y hay una gran responsabilidad sobre esto. Ahora, miren, ¿era Sansón alguien predestinado para su pueblo? Sí. Él tenía una gran responsabilidad, sí. Tenía un liderazgo entre sus manos, sí. Él se suponía que iba a liberar al pueblo, no solamente de la opresión de los filisteos, sino que también debió haber guiado al pueblo espiritualmente. De hecho, desde que él nació tenía un voto nazareno. Y cuando el voto nazareno es dado, es para la santificación de esa persona, para que pueda tener una conexión más espiritual con Yahweh. Desde el mismo momento, no toma vino, no se puede acercar hacia los muertos, no puede beber nada que esté, como dicen, no puede beber tepache. Pues. Siente, hermano. Hay que cortárselo. ¿Eh? Sí. Hoy por enterrar una final. Entonces, hay muchos requisitos. Bueno, entre ellos también no podía acercarse a mujer. Prácticamente, nanay, como dice. No se podía casar. No. Es que de hecho cuando uno mira el voto nazareno en el libro, creo que está en el libro de Números, habla sobre que esa persona tiene que separarse de su esposa. Ahora, entre los varones, aún en el tiempo del Mesías, habían hombres que hacían votos nazarenos. Pero ese voto nazareo no era por un largo periodo de tiempo, lo máximo eran 6 meses a 1 año. Y una vez que ellos terminaban ese voto, ellos iban al atrio del templo. Ahí los sacerdotes venían y les rapaban la cabeza y ellos entregaban el voto. Pero durante el tiempo de su voto, ellos prácticamente se apartaban como digamos en una forma espiritual. Digamos, ellos sabían que en ese periodo ellos no podían participar de ningún tipo de celebración donde hubiera vino. Ellos no podían participar de ningún funeral, aún fuera la familia de ellos, no podían ir. Ellos no podían tener relaciones con su esposa si las tenían, se apartaban de sus esposas durante ese tiempo. Ellos tenían que dejarse crecer el pelo y la barba durante ese tiempo. Pero una vez que ellos entregaban, se rapaban la cabeza, se rapaban la barba si querían o no, y ya ellos podían consumir vino y regresar a su estado normal. Pero Samson, que fue apartado desde el principio, él estaba destinado para trabajar para su pueblo. Pero sucede lo siguiente. Dice donde Samson era un líder, pero cuando podemos ver el texto, no un buen líder. Samson podemos ver que tenía muchas cualidades, pero lo que ocurrió es que él prefirió sus propios deseos y decidió no santificarse para Israel. Samson nació ¿para quién? Para Israel. Por gracia de Yahweh nació Samson para salvar al pueblo de Israel de la opresión y espiritualmente. Pero él prefirió, dice, sus deseos y no santificarse para su pueblo. Otro detalle, deshonró a sus padres. ¿De qué manera? No escuchando el consejo de ellos, sino más bien queriendo cumplir su propio deseo. No tenía autocontrol. Lo que él deseaba era autocomplacerse. Lo que él buscaba era algo que le agradaba a sus propios ojos. Y eso es lo que le está diciendo la madre. Hijo, no hay mujeres entre los hijos de tus hermanos para que escojas. No, y no que vas a buscar de las filisteas. No, es que esa es la que me gusta. Podríamos pensar en muchas cosas. Desde el punto de vista que los filisteos estaban muy de la mano de muchas de estas culturas que practicaban este tipo de rituales. Entre ellos podemos ver de que los filisteos ya tenían esta práctica de la prostitución, el maquillaje y todas estas cosas. Es probable que Sansón miró en sus mejores momentos a Dalila y él se fue. El mismo pecado. Eva, ¿por dónde fue que pecó? Los ojos. Ella vio que el fruto era deseable a la vista. Ya. Jueces, siempre el mismo libro de Jueces, capítulo 14, versículo 10, del 10 al 20. Jueces 14, versículo 10 al 20.
Llegó pues su padre a casa de la mujer, y Sansón dio ahí un banquete, según la costumbre de los jóvenes. Cuando lo vieron tomar 30 compañeros, cuando lo vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: os pondré un enigma. Si en los 7 días del banquete lo descifráis, os daré 30 túnicas y 30 vestidos. Pero si no lo podéis declarar, vosotros me daréis 30 túnicas y 30 vestidos. Ellos respondieron: dinos el enigma, y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Al 4.º día dijeron a la esposa de Sansón: induce a tu esposo a que nos declare el enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y la esposa de Sansón lloró ante él y dijo: solamente me aborreces y no me amas. ¿Por qué no me declaras el enigma que propusiste a los de mi pueblo? Él respondió: ni mi padre ni mi madre, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Te lo habría de declarar a ti? Y ella lloró ante él el resto de los 7 días del banquete. El 7.º día se lo declaró, porque ella lo asedió. Entonces ella contó el enigma a los de su pueblo. Al 7.º día, antes de la puesta del sol, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león. Y él respondió: si no hubieras arado con mi novia, jamás hubieras descubierto el enigma. Entonces el espíritu de Yahweh vino sobre él, descendió a Ashcalón, mató a los 30 filisteos, tomó sus despojos y se los dio a los que habían explicado el enigma. Y encendió su enojo, se fue de la casa de su padre, y la esposa de Sansón fue dada al compañero que lo había atendido durante la boda. El voto nazareno decía que no podía tocar nada muerto, pero él ya había quebrantado ese voto desde el mismo momento que mató al león. Una vez que mató al león, el cadáver, el panal de abeja, fue donde el león lo abrió, miró el panal, desde ahí ya quebró el voto. Prácticamente uno puede ver el camino de Sansón, que no estaba honrando ninguna de las cosas que tenía que honrar. Dice: es una gran historia y desastrosa al mismo tiempo. No hay autocontrol, hay desobediencia al mandamiento del padre, no escuchar a sus padres, furia por lo que pasó, y en lugar de pagar honestamente lo que él dijo que iba a pagar, ¿qué fue lo que hizo? Mató y robó. Él se comprometió: le doy 30 túnicas, 30 vestidos. ¿Qué hubiera sido lo honesto? Ir y traerlos de su casa o comprarlos con su dinero. Pero él mató y robó. La pregunta aquí es: hermano, pero eso no era plan del Eterno. Y Yahweh estaba utilizando el error de Sansón para traer lo que él dijo que iba a traer a su pueblo. Pero no por el hecho de que Sansón estuviera actuando de esa manera. Eso era lo propio y lo correcto que Yahweh quería de él o esperaba de él. Jueces 16, del 1 al 5. Sí. Un día Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera. Se unió a ella y dijeron: miren, se casó. No dice que se haya casado. Se unió a ella. Un día Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera y se unió a ella. Y dijeron a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Así cercaron la casa y pusieron espías toda la noche a las puertas de la ciudad. Esperaron callados toda la noche diciendo: cuando aclare el día, entonces lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche. Entonces se levantó, arrancó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. La historia se pone mejor, ¿no? Adulterio, porque ella estaba casada. Fornicación. Iba de mal en peor.
Jueces 17. Jueces 17. Un hombre del monte de Efraín llamado Micaía dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, por los que lanzaste una maldición que yo oí, los tengo yo. Los tengo yo. Yo lo había tomado. Entonces la madre le dijo: bendito seas por el Adonai, hijo mío. Después que él volvió a su madre los 1,100 siclos de plata, ella le dijo: dediqué este dinero al Adonai para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y un ídolo de fundición. Ahora pues, yo te lo entrego. ¿Qué más le parece esto? ¿Ah? ¿Qué más les parece? Ese era un Cohen. Este es el asunto. El asunto que ocurre aquí, y si lo traemos a una similación de nuestras vidas, es el mismo cuento de el niño aprendiendo a hablar y diciéndole a su madre, P-U-T-A, qué lindo mi niño lo que aprendió. ¿Se acuerdan? O sea, haciéndole gracia de lo malo que ha hecho, porque en este caso lo que hace es lo siguiente. ¿Te acordás, mamá, aquel día que vos andabas lanzando una maldición porque se te perdieron unos reales? Yo lo agarré. Bendito seas, hijo mío. ¿Qué hubiera ocurrido en el caso nuestro? Dice la hermana Nora, lo apaleo. Yo lo dejo sin mano. Lo dejó sin manos, dice la hermana. Lo apaleo. Esta es una historia muy rara, dice. Esta es una historia muy rara. Esto es solo un comentario. Posiblemente Dalila es la madre de este mismo muchacho que se llama Micaía. No lo podríamos asegurar, pero hay razones por las cuales lo mencionamos, dice. Veamos la historia, dice. Robó a su propia madre y la madre lo bendice. Incomprensible. Después mire lo que dice. Él devolvió el dinero a su madre en el versículo 4 del capítulo 17. Dice, él devolvió el dinero a su madre, tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quienes le hicieron una imagen de talla y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaía. Y Micaía tuvo una casa de culto, hizo un efod y algunos ídolos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que a ellos mismos les parecía correcto. Entonces miren, roba a su madre, la madre lo bendice, se dan a hacer un ídolo y luego se autoproclaman sacerdotes para servir a su ídolo de acuerdo a lo que ellos mismos consideran correcto. Es demasiado demasiado parecido a nuestra actualidad. ¿Sí? Dice, se autoproclaman líderes y nombran líderes para sí mismos. Y lo que decía el hermano, la mayoría de los líderes dentro de algunas iglesias, ¿quiénes son? La misma familia. No es porque alguien tenga la capacidad, es que como son mi hijo y esto no puede, esta bendición no puede salir hacia afuera, entonces proclamo a mis mismos hijos y los pongo en lugares de posición para que ellos puedan mantener la bendición dentro de la misma familia. Una jerarquía. Bueno, la hermana lo explicó de una manera más... Yo lo quería dejar así, el que lo entienda, pues. Ay, me disculpa. No, hermano, tranquilo. Una dinastía. No, dinastía, no, una jerarquía. Y por sobre todas las cosas, dice, por sobre todas las cosas, dice, creen estar haciendo lo correcto. Yeshua no fue así, él fue diferente. Él nombró a 12 discípulos, los 12 discípulos a otros discípulos y esos discípulos a otros discípulos.
Hoy en día podemos ver a través de la historia de la Escritura que Yahweh nombró a alguien. En este caso fue Abraham, sus hijos y... Ahora, de entre los hijos de Abraham, dice, no todos fueron sacerdotes, solo uno. Pero en nuestra actualidad, dice, ponen y quitan al que se les da la gana de acuerdo a sus propias conveniencias. Jueces 17, del 6 al 13. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bueno. Mira lo que dice. Un joven levita de Belén de Judá, que había estado viviendo ahí, partió de Belén de Judá para ir a vivir donde hallara lugar. En su camino llegó a la casa de Micaía en el monte de Efraín. Micaía le preguntó, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde hay el lugar. Entonces Micaía le dijo, me serás padre y sacerdote, y te daré 10 siclos de plata por año, ropa y comida. Y el levita se quedó. El levita le agradó vivir con ese hombre, que lo tuvo como a uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y ese joven le servía de sacerdote, y se quedó en la casa de Micaía. Micaía dijo, ahora sé que el Adonai me hará bien, pues tengo a un levita como sacerdote. Allá el hermano Ernesto lo miro con una sonrisa así como que barbaridad. Pero realmente es lo mismo. No, ya no seguí siendo pastor en esa congregación porque no había mucho, pero me dijeron que fuera aquella congregación donde no están predicando la sana doctrina, hermanos, pero me está yendo bien. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay mucha diferencia, dice, entre nuestros días y en la historia contada. No hay mucha diferencia. Esto es lo normal. Comprar libros, no importa si las cosas son contrarias a la sana doctrina. Obtenemos material de personas que no creen en el Mesías. Personas que solo ponen información en el internet por obtener dinero o por confundir a las demás personas. Cuando uno puede venir, ponga el dinero en la caja, no importa si usted está bien o está mal. Lo que nos interesa es su dinero. Pacte. No importa si usted está mal o está bien. Si practica la hechicería o no, el Eterno respeta los pactos. Es lo mismo. Jueces capítulo 18, del 1 al 6. En ese tiempo no había rey en Israel, se vuelve a repetir la historia. Y la tribu de Dan buscaba posesiones donde habitar, porque hasta entonces no había recibido posesión entre las tribus de Israel. Los de Dan enviaron de su tribu 5 hombres valientes de Sora a Estaol, para reconocer la tierra y explorarla. Les dijeron, id y explorar la tierra. Estos llegaron al monte de Efraín, cerca de la casa de Micaía, y pasaron la noche ahí. Cuando llegaron cerca de la casa de Micaía, conocieron la voz del joven levita, y llegaron allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes tú por aquí? Y él les explicó, de esta manera han hecho conmigo Micaía, y me ha empleado para que sea su sacerdote. Ellos le dijeron, pregunta pues a Elohim si ha de prosperar este viaje que hacemos. El sacerdote respondió, id en paz, vuestro viaje tiene la aprobación de Yahweh. ¿Entendieron todo el asunto ahí, verdad? ¿O no? ¿Entendieron cómo? Saben que es levita, él sabe que tiene comunicación con el Creador. Es que, miren, Pero ellos vienen y le preguntan para ver si lo que están haciendo está bien, pero no saben de qué está haciendo, el levita está haciendo mal también. esto es así. Como dice el hermano,
no verificaron si realmente el sacerdote estaba haciendo lo correcto. Mire esta historia. Llegan los de Edam a la casa de Micaía y le miran, dice, reconocen al levita y le dicen, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Mira, el hombre Micaía tiene sus ídolos, tiene todo el asunto me contrató por tanto dinero al año No han cambiado mucho. y mire lo que dice, él me contrató para ser sacerdote de él. Levita vendido por dinero. Por $1, ¿no? Pero vienen los de Edam y le dice, bueno, está bien, pero como él es levita, como él es pastor, pregúntale a Adonai Yahweh si nuestro viaje va a prosperar. Y el otro viene y le dice, sí, vayan en paz. Es lo mismo. Pastor, estoy con otra mujer que no es mi esposa, pero fíjese que ella es temerosa del Eterno. Ora, hermano, bendíganos. Claro, hijo. Padre, que se haga tu voluntad. Vaya, hermano, el Eterno le va a revelar. Hermana, yo conocí de cerca, no una historia, yo sí lo miré como hombre, de una hermana que tenía una hija que salía a las calles, pues ustedes me entienden, y entonces reuní un grupo y que oraran por ella antes de que se fuera a la calle para que el Eterno la protegiera. Y oraban seguramente. Y un día me llamaron a mí, y me dice, hermana Carolina, venga ahora. Y yo estaba allá, pero no era tan bruta. Le digo, no, le digo, yo puedo orar para que se arrepienta, para que esto, pero para que vaya a hacer lo malo, le digo, no puedo hacer eso. Me eché enemiga a toda aquella hermana y encima me cayeron, porque no tiene amor. Me dijeron, sí, pero yo entendía que el Eterno no puede estar, va a ir a robar y en el nombre va a ir a robar y el Padre lo va a proteger. Eso no, aunque si usted quiere estaba más perdida que saber qué cosa, pero primero yo entendía eso, que no podía bendecir el Eterno a una persona que iba a hacer lo malo. Es que es eso. O sea, miren, yo no sé ustedes si habían visto el libro de los jueces de esta manera, pero cuando uno lo ve, uno dice, espérate, nada de lo que hay en el libro de los jueces se puede tomar como ejemplo. Se puede tomar como para decir esto es. Vamos a entrar en otro asunto luego. 13:28 del mismo capítulo 18. Jueces 18, del 13 al 28. De ahí pasaron al monte de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaía. Entonces los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿sabéis que en esta casa hay un efod, ídolos y una imagen de talla de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Entonces llegaron allá, entraron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y preguntaron cómo estaban. Y los 600 hombres de Dan, bien armados para la guerra, quedaron a la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá, tomaron la imagen de talla, el efod y el ídolo de fundición, en presencia del sacerdote que estaba a la puerta, con los 600 hombres armados. Cuando entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen de talla, el efod y los ídolos y la imagen de fundición, el sacerdote les preguntó, ¿qué hacéis? Ellos respondieron, callad, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas sacerdote de un solo hombre que de una tribu o una familia de Israel. El corazón del sacerdote se alegró, y él mismo tomó el efod, los ídolos y la imagen, y se fue con esa gente. Ellos pusieron a los niños, el ganado y el bagaje delante de sí, y se fueron. Cuando se habían alejado de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Dieron voces a los de Dan, y estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes? Que has juntado gente. Él respondió, os apoderasteis de los dioses que yo hice y de mi sacerdote. Vosotros os vais a mí. ¿Qué más me queda? ¿Por qué decís que tienes? Y los de Dan dijeron, no des voces tras nosotros, no sea
que los de ánimo colérico te ataquen y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y los danitas siguieron su camino, viendo a Micaía que era más fuerte que él, volvió a su casa. Los de Dan, llevando el ídolo que había hecho Micaía junto con el sacerdote, llegaron a Lais, a la gente tranquila y confiada, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo quien se defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían trato con nadie. La ciudad estaba en un valle cerca de Bet-Root. Después reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Habitaron en ella. Esto es lo peor que pudo ocurrir, que Estas eran las situaciones que vivían los israelitas. No había lealtad, no había integridad, no había nada. Sigamos leyendo. Jueces 19, del 1 al 2. En esos días no había rey en Israel. En esos días en que no había rey en Israel, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. Había tomado esposa concubina de Belén de Judá, y ella le fue infiel, lo dejó, se volvió a la casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo allá 4 meses. Luego, versículo 17 al 30 del mismo capítulo 19. Al ver a ese extranjero en la plaza, el anciano le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Él respondió: venimos de Belén de Judá y vamos a la región más remota de Efraín, donde vivo. Estuve en Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, y no hay quien me hospede, a pesar de que tenemos paja, comida para nuestros asnos. También tenemos pan, vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. Nada nos falta. El anciano le dijo: paz sea contigo, tu necesidad quede a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Lo llevó a su casa, le dio de comer a sus asnos, y ellos lavaron sus pies y comieron y bebieron. Cuando estaban gozosos los hombres perversos, los hombres perversos de la ciudad cercaron la casa y golpearon la puerta y dijeron al dueño de la casa: saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Miren, cuando este término aparece, conozcamos, en hebreo, es sacarlo para que intimemos con él. El dueño de la casa le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal. Mire, si fuera a conocer de que hola, mucho gusto, yo soy Juan y vos sos Pedro, no habría ninguna falta, pero aquí es claro que dice: no cometan ese mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esa maldad. Y mire lo que dice este hombre: ahí está mi hija virgen y la esposa de él, la sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, pero no cometáis contra este hombre cosa tan infame. Y lo que él está haciendo, pero esos hombres no lo quisieron oír. Entonces el hombre sacó a su esposa fuera, y ellos la forzaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. La dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó ante la puerta de la casa del hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Cuando su esposo se levantó de mañana y abrió la puerta de la casa para irse, vio a su esposa tendida ante la puerta, con las manos sobre el umbral. Le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces el varón la levantó, la echó sobre su asno, se fue a su lugar. Al llegar a la casa tomó un cuchillo, echó mano sobre su esposa, la despedazó con sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía decía: jamás se ha cometido ni se ha visto tal cosa desde que Israel subió de Egipto. Considerad esto, deliberad
y dad consejo. Esto, dice, es lo peor que pudo ocurrir. Que si uno lo lee bien, uno se dice, ¿cómo entre Efraín? Mire, ¿de quién están hablando? De todo un pueblo que estaba prácticamente sometido en este tipo de aberraciones. Pero dice, ahora mire esto otro que le voy a preguntar. Una vez que ya hemos ido por estos temas, ¿qué creen que ocurrió con Jefté? O sea, cuando uno ya leyó todo esto, uno se da cuenta entonces que Jefté sí fue capaz de hacer lo que hizo. Porque realmente el mismo texto declara, mire cómo estaban sometidos. Sansón todo lo que hizo. Samsón todo lo que hizo. Este sacerdote levita cómo se vendió fácilmente por causa del dinero. Cómo venía la mamá, bendice al hijo que le está robando dinero. Y luego nos encontramos. Y luego nos encontramos con este personaje, sacerdote levita, que no tiene el corazón de proteger a su esposa, sino que la saca para que hagan con ella lo que quieran. Amanece él bien dormido, bien bebido de vino, bien comido. La mira tendida en la puerta de la casa y le dice, dale, me imagino que con un pie, dale, levántate y vámonos. Sabiendo todo lo que había ocurrido toda la noche anterior. Al no responder, la monta a la mula, llegan a la casa y lo primero que hace es descuartizarla. Entonces, cuando uno ya tiene todo esto del libro de los jueces, y miren que el libro de los jueces no es un libro apócrifo, está insertado dentro de lo que está la Sagrada Escritura, pero uno dice, ¿por qué eso está ahí? No hay nada bueno, Si usted lee todo el libro de los jueces, usted se va a dar cuenta que no hay ningún ejemplo bueno para seguir. Pero, como decía Shaul, todo está escrito para que sea ejemplo nuestro de no practicar las cosas que se hicieron en el pasado. Cuando uno viene y mira esto, entonces uno va al capítulo donde aparece Jefté y uno se da cuenta que la mente de Jefté también estaba trabajando en ese mismo sistema. Porque miren, Yahweh prometió liberar al pueblo. Yahweh no le pidió nada a Jefté por hacer lo que iba a hacer. Pero Jefté decide hacer una promesa a Yahweh que Yahweh no le había pedido. Y mire, es solo una cuestión de leerlo bien. Te prometo, Yahweh, que si entregas a mi enemigo en mis manos, todo lo que salga de mi casa al regresar yo de la batalla, te lo entrego en sacrificio. ¿Qué está pensando él? Tal vez pensaba que era la suegra la que iba a salir. Pero digamos, mire, oveja no iba a estar dentro de la casa para empezar. Los que están dentro de la casa normalmente son personas. Llámese la suegra, llámese el esclavo, llámese la esposa, llámese la hija. Él claramente tiene la intención de que cualquier persona que salga de aquí, yo te la entrego en sacrificio. Para mayor de su dolor, es la hija la que sale a encontrarlo. Y la razón es esta, porque él dice, ay hija, no sabes qué tanto dolor me causa por esto. Porque él sabía lo que iba a hacer. Yo sé y entiendo que uno quisiera pensar diferente, pero imagínese todo lo que hay aquí. Entonces no hay posibilidad de que sí, y este era un hombre justo, y que le dijo a su hija, no, pues permanece virgen toda tu vida. Muchos que han hecho trabajo en Biblias mesiánicas tratan de arreglar ese versículo para que no parezca tan grotesco. Pero ya con solo que uno leyó, uno se da cuenta de la mentalidad que había en ese tiempo. Pero dice, cuando la palabra de Yahweh dice, no había rey, hace referencia a que la gente rehusaba escuchar a Yahweh.
sea que un hombre lleve la instrucción a como los levitas, pero cuando la gente quiere seguir su propio deseo, hacen a un lado al hombre y la palabra de Yahweh, y rechazan todo lo que provenga de él, incluso su misma palabra. Por eso es que la Torá dice, no había rey en Israel. No querían escuchar el consejo, no querían ir de acuerdo al texto. Juan 13:20. Juan 13:20. Os aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que es enviado. Orden judicial. Hay un precedente de orden. Un orden en la Escritura. Efesios. El libro de Efesios. Efesios 4 del 10 al 14. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena en el Mashiach. O sea, es claro, si hay un orden, es para obtener un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Ser edificados en la doctrina del Mashiach. Hay tantos grupos hoy en día dice, hay tantos grupos mesiánicos, judíos mesiánicos, judíos, etc. La pregunta es, ¿qué voz es la que nosotros estamos verdaderamente escuchando? ¿La del Mesías? ¿O la de gente que dice, yo voy a mi propio ritmo, a lo que yo mismo quiero hacer? Todo, dice, las descripciones de trabajo en Efesios 4 se cumplen y están en vigencia mientras uno lo esté cumpliendo. Y esto es lo que quiero, miren, voy a leerlo de nuevo. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, a fin de capacitar a los consagrados. Él mismo constituyó a unos enviados, a unos los constituyó apóstoles, ya sabemos que son los 12, a otros profetas, ya sabemos que están allá atrás, a otros proclamadores de la buena noticia, a otros pastores y a otros maestros. Todo esto son descripciones de trabajo. No es un título que usted ostenta, es un trabajo que uno tiene que desempeñar. Pero la autoridad para desempeñar este trabajo está vigente mientras usted está en obediencia plena hacia el Mesías. Mire, la posición de trabajo que yo tengo como anciano está vigente y mi autoridad está vigente mientras yo esté fiel en la enseñanza del Mesías. Pero si yo vengo y digo, no, me voy, me iré yo solo. La autoridad de Yeshua es mientras sirva a la congregación. Si usted se quiere llevar el papelito, lléveselo, no hay problema. Pero no hay autoridad que respalde nada después de que uno abandone su posición. Dice, un anciano no es más un anciano si no cumple las cualificaciones bíblicas. Todo es voluntario y es recíproco. La Escritura dice, probad los espíritus.
Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Antes que nada, hay que tener muy en cuenta que ninguna profecía es dada por interpretación privada. ¿Le cae agua? No. Antes que nada, dice, hay que tener en cuenta que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados en el espíritu de santidad. Ahora sí está cayendo.